Muchísimas gracias, señora Presidente. Buenos días, señor Ministro. Este grupo parlamentario comienza rindiendo y sumándose a la rendición de homenaje a todos los héroes caídos en acto de servicio, porque sí, son héroes y han caído en acto de servicio. Esta Policía Nacional, esta Guardia Civil, estos funcionarios de prisiones, esta seguridad privada, estos policías municipales, policías autonómicas que en estos momentos dependen directamente también de su ministerio. Mire, yo me voy a referir a hechos objetivos de todo lo que pudieron y debieron hacer desde su ministerio y que lamentablemente no hicieron, no quisieron y encima lo negaron. Me voy a referir, señor ministro, en una primera parte a una cronología de hechos de una tragedia, o lo que podríamos denominar la ocultación de una grave amenaza. En una segunda parte, lo que ha sido la declaración del estado de alarma, o lo que podríamos denominar el estado de alarma que llegó mal y tarde. Y en una tercera parte me voy a referir a lo que denominamos cambiar mascarillas por mordazas, la operación de censura a la oposición. 1 de enero del 2020, Organización Mundial de la Salud declara estado de emergencia sanitaria, avisa a todos sus corresponsales, incluyendo al del Gobierno de España en la OMS. Repito, 1 de enero. 10 de enero, la OMS lleva a cabo recomendaciones a todos los países para detectar, realizar pruebas y gestionar los casos de contagio, basándose en la experiencia del SARS y del MERS, y da orientaciones de prevención a los servicios sanitarios. Repito, 10 de enero. 24 de enero, el señor Nieto, jefe de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, emite recomendaciones en función de las recomendaciones de la OMS para que los agentes tomen todo tipo de medidas de precaución, tengan guantes, tengan mascarillas, mantengan distancias, pantallas. 30 de enero, seguimos en enero, señor ministro, el director de la OMS, a través del Comité de Emergencias, declara emergencia de salud pública internacional. 31 de enero, declaraciones de Fernando Simón, coordinador de emergencias sanitarias. No por repetidas en otros foros, conviene olvidarlas. España no va a tener, como mucho más allá de algún caso diagnosticado, añadiendo que la epidemia comienza a remitir. Señor ministro, hasta ahora todavía los españoles no sabíamos nada, lo sabían ustedes. 13 de febrero, primera muerte de coronavirus en España. 28 de febrero, la Unión Europea informa a los gobiernos, página 2. El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades llama a los gobiernos de Europa a considerar la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales. Les repito, estamos el 28 de febrero. La Unión Europea ya recomendaba evitar concentraciones masivas. No nos informaron. Dijo literalmente, el incremento significativo de los casos en las próximas semanas puede conllevar efectos graves para la salud pública y los sistemas sanitarios, además de repercutir en la economía y la vida social. No supimos nada, señor ministro. Ustedes sí lo sabían. Pedro Sánchez, sobre medidas económicas que había que restringir, tomó medidas económicas a escondidas, como se ha sabido después, que restringían la comercialización de mascarillas, bloqueaban los repartos en las farmacias y, además, animaba a ir a todo tipo de concentraciones masivas, sin ningún problema. 3 de marzo del 2020, la OMS aprueba el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta de la Comunidad Internacional. Seguimos el 3 de marzo. Fíjese qué lejos está de las medidas que tomaron ustedes, o por lo menos de las que anunciaron. 6 de marzo, España tiene 257 contagiados y 3 fallecidos. El Gobierno sigue sin comparecer ante la opinión pública e informar. 8 de marzo, España, 430 contagiados y 5 fallecidos. Se producen las concentraciones masivas que no fueron advertidas, que no fueron prohibidas. El 8M, fútbol, congresos, asambleas, actos políticos, actos culturales, ustedes siguieron en el más absoluto silencio. 9 de marzo,
En España ya hay 1.200 contagiados y 30 fallecidos. 11 de marzo, la OMS declara la pandemia. 14 de marzo, cesan al jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional. No se jubilaba hasta junio y lo cesan para que no quedara rastro de lo que había anunciado en enero. En otros países, señor ministro, en estas fechas, Alemania, desde enero, ya informaba a sus laboratorios y a sus sanitarios de las medidas que había que tomar. Hasta mediados de marzo, había hecho una media de 500.000 test por semana. España no llegaba ni a 50.000. Portugal, por ejemplo, el 13 de marzo no tenía ningún fallecido y solo 50 contagiados y ya tomó fuertes medidas de restricción. Y el 18 de marzo declaró el estado de emergencia con 700 contagiados y solo 2 fallecidos. Y ya declaró el estado de emergencia. Seguimos en marzo, señor ministro. 12 de marzo, jueces, fiscales, abogados están en contra de las medidas que se anuncian por el Consejo General del Poder Judicial para evitar el riesgo de salud. Y ya por fin, el 14 de marzo, es decir, 3 meses después de que ustedes lo sabían, se aprueba el decreto 463/2020 de estado de alarma. Por 15 días. Tuvo una primera, como usted sabe, una segunda y en el día de ayer una tercera prórroga. 41 días en este momento de confinamiento. 17 de marzo, decreto de medidas económicas. Y atención, cuelan por la disposición final segunda la modificación de la ley del CNI para que Pablo Iglesias pueda entrar en la comisión delegada del CNI siendo vicepresidente del Gobierno. 18 de marzo. Los jueces reclaman autoprotección y no tienen medios. 24 de marzo, los médicos acuden al juzgado porque no tienen equipos de protección. 25 de marzo, retrasos en la compra de material necesario urgente por los ministerios. 26 de marzo, 650.000 test fraudulentos. Y la ministra de Asuntos Exteriores dice esto es lo que pasa por comprar gangas. 30 de marzo, el Ministerio de Sanidad dice que los colectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de prisiones tienen un bajo riesgo de contagio. Que se lo digan a las familias de los contagiados y de los fallecidos. No tienen, por tanto, derecho a equipos de protección con carácter prioritario y por eso la Audiencia Nacional les rechaza la petición de medidas cautelarísimas urgentes para que se les entregue. 3 de abril, Turquía requisa 150 respiradores que están comprados y pagados. El Gobierno no hace nada. Era para haber llamado a consultas al ministro de Turquía y haber roto relaciones. Estaban poniendo en riesgo la vida de nuestros nacionales. 4 de abril, el Defensor del Pueblo les dice que tiene que haber test y equipos de protección para las prisiones. Cerca de 1.000 funcionarios estaban de baja, o por contagio o por síntomas de riesgo en confinamiento. 8 de abril, el Ministerio de Sanidad ya directamente desaparece ya los colectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No son colectivos de riesgo. Que se lo digan a los agentes que están en la calle todos los días, dando la cara y poniendo en riesgo su salud. 9 de abril, se compran mascarillas defectuosas. Se conoce 10 días después de haberse estado usando con el riesgo que eso suponía. 22 de abril, nos encontramos con 21.727 fallecidos. Pero solo es la cifra oficial, porque son los fallecidos a los que se les ha hecho test en los hospitales. No están los fallecidos en las residencias de ancianos, no están los fallecidos en sus domicilios, no se les hace autopsias a los muertos para saber si fallecieron por causa del COVID. 7 guardias civiles caídos en acto de servicio, 3 policías nacionales, 1 policía local, 26 sanitarios. Descansen en paz todos ellos como héroes de España. Y voy a la última parte, la de la censura. Mire, en 1977 se aprobó la Ley de Libertad de Expresión, antes de la Constitución, para intentar contrarrestar la Ley de Censura de Prensa de 1966. En 1978 se aprueba la Constitución y se establecen, como usted conoce bien, todo el elenco de derechos fundamentales. Pues bien, el ministro de Justicia nos dice, el día 6 de abril, el ministro de Justicia nos dice que hay que impedir que no se vayan de rositas aquellos que contaminan la opinión pública. Y la Plataforma en Defensa de la Libertad Informativa le dice que son preocupantes esas declaraciones. 6 de abril del 2020, organizan la
geolocalización, no solo a requerimiento médico, sino para cualquier persona. Y usted, el 11 de abril, señor ministro, voy terminando, señora presidenta, estamos al final, señor ministro de Interior, usted dice directamente que con el fin de comprobar algunos discursos que puedan ser peligrosos o delictivos, ya se le ha recordado aquí, ¿quién decide lo que es peligroso y delictivo? Y ahora termino diciéndole, no haga trampas, señor ministro, se lo dije un día desde la tribuna, no nos tome a los españoles por estúpidos. Mire, esconderse detrás del ciberdelito, del que viene persiguiendo brillantemente la Policía Nacional, la Guardia Civil, el CNI y tantos servicios de información. Por supuesto, combatir las estafas. Por supuesto, combatir los tratamientos falsos. Por supuesto, combatir los documentos falsificados, el terrorismo, todos los delitos de pederastia. No le justifica los ataques a la libertad de expresión. No le justifica la mordaza a quienes criticamos, y esto es un relato de hechos, que algún día tendrán que responder sentados en el banquillo y ante sus antiguos compañeros, un relato de hechos incuestionable. Las pruebas las hemos presentado ya en diversas querellas por delitos graves, por imprudencia grave con resultados de muerte, de lesiones y delito contra los trabajadores. Señor ministro, trágicamente, esta ha sido la cronología de lo que pudo haberse evitado en gran medida, y ustedes solo se han preocupado de protegerse a ustedes y no de proteger a nuestros agentes y no de proteger a los españoles. Muchas gracias, señor presidente.